seguramente vas a decir y lo que voy a decir yo, las carencias en la investigación de Latinus, de Loret, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y que creo que llevarán a tragarse todo el papelito completo aquellos que han replicado como buena esta investigación sobre el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa millonaria o rica, Jorge. Sí, fíjate que conforme pasa el tiempo y conforme hay mayor información y está surgiendo, se está produciendo también información respecto al reportaje, entre comillas, que hicieron latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, es decir, Carlos Loret Mola y Claudio X González, pues hay muchas imprecisiones y hay muchas cuestiones que son muy debatibles. Y entonces lo que sorprende muchísimo es que este reportaje y esta información, que tiene muchísimas imprecisiones y que da pie a un montón de lucubraciones que la oposición ya está haciendo respecto a un posible conflicto de interés y a la corrupción, pues este reportaje lo hayan retomado gente como Carmen Aristegui, ¿no? Que me parece que es un poco sorprendente. Uno de los puntos, a mí ese reportaje me parece más un artículo de opinión que un reportaje, un artículo donde se juzga si es válido o no es válido que el hijo de Andrés Manuel López Obrador viva en una casa o haya vivido unos meses en una casa con alberca. Pero el punto que es como neurálgico, me parece, de este reportaje, es que da a entender que hay un conflicto de interés y que hay un acto de corrupción que es atribuible al gobierno de México. Ayer, por ejemplo, veía un video de Luis Cárdenas diciendo que eso apestaba corrupción, que era corrupción y que era evidente ¿cómo se llama?, el conflicto de interés. Incluso, por ejemplo, ayer mismo, si mal no recuerdo, o ayer ya en la noche, Lili Téllez y bueno, varios panistas, ella puso en su Twitter: mañana propondré en el Senado la creación de una comisión especial que analice las posibles conductas delictivas por parte de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, y su pareja por el burdo, y dice, por el burdo tráfico de influencias y conflicto de intereses en el escándalo Pemex Houston, ¿no? Escándalo Pemex Houston. Y después dice, se deben explorar todas las vías legales, tanto a nivel nacional como en Estados Unidos, por violar las mínimas reglas anticorrupción de código de ética de empresas extranjeras en relación con nuestras empresas productivas del Estado. Ahora, ¿qué es lo que tienen en este supuesto conflicto de interés? Esta Lili Téllez y todos los que han hablado de corrupción y todos los que han dicho tal, es un contrato que Petróleos Mexicanos firmó con esta empresa que se llama Baker, fue en el 2019, ¿no? Pero uno entra al contrato, que es muy fácil acceder ahí con la página de Transparencia Nacional, y lo que se da cuenta es de que el contrato, ese contrato que supuestamente evidencia la corrupción del gobierno de Andrés Manuel y el tráfico de influencias, fue una licitación, una convocatoria abierta al público. La convocatoria se lanzó en enero del 2019, el 22 de enero. En la cronología de todo lo que sucedió en la convocatoria, se lanza el 22 de enero, después se instalan o sea, se hace como la mesa para la instalación. Las empresas interesadas, que fueron 8, preguntaron por algún tipo de aclaración de la convocatoria. La empresa que más, digamos, preguntas tuvo sobre la convocatoria fue la de Baker Hughes, y posteriormente a estas se hizo o se abrió un espacio para presentar las propuestas, ¿no?, para la licitación. De esas 8 empresas que estaban interesadas, entraron 6 empresas. De esas 6 empresas que entraron, solamente 2 cumplieron con todo lo que se pedía en la convocatoria. Una de ellas fue Dowell Schlumberger y la otra fue Baker Hughes. Y de esas 2 propuestas, la de Baker Hughes fue la propuesta que tuvo una mayor, que fue más eficaz y que fue más barata.
Cuando estuvo esta parte que se estableció que la propuesta más eficaz y más económica era la de Baker, se le preguntó a la otra empresa si tenía o que si podía hacer una propuesta más efectiva. Entonces, el participante manifestó por escrito, dice, que no le era posible igualar el porcentaje de descuento al ofertado por el primer lugar, ¿no? Entonces, toda la licitación que hubo fue una licitación transparente, que estuvo, digamos, apegada a toda legalidad, y es imposible que haya habido un conflicto de interés entre José Ramón López Beltrán, Caroline Adams, que ni siquiera trabajan en el gobierno, con lo que sucedió con el contrato, ¿no? Entonces es verdaderamente absurdo que que el reportaje de Loret de Mola, que presentó Loret de Mola de Mexicanos contra la Corrupción, de Raúl Olmos y otros dos periodistas, pues haya puesto esta y haya dado pie. Y es también inconcebible que en espacios digamos, podrían ser denominados críticos con cierta seriedad, como es el de Carmen Aristegui, se le haya dado pie a este reportaje en una cosa que era mínima de revisar el contrato y ver si había algún tipo de conflicto de interés y cómo se había dado. Baker Hughes es una empresa también de General Electric, porque en 2007 se unió con esta otra corporación, ha tenido muchos contratos antes del 2018 y solamente en la administración de Andrés Manuel ha tenido un contrato. Entonces es absurdo que se hagan unas elucubraciones como las que hacen los panistas, como lo que están haciendo prácticamente los articulistas, y como hay un operativo montado para establecer que hay que hubo conflicto de interés y que hay un acto de corrupción, ¿no? Entonces, mínimo, solamente buscando en la página de transparencia, viendo el contrato que hubo en 2019, del cual también citan los del reportaje, pero lo citan, no ahondan en él, pues uno se da cuenta de que fue un contrato apegado en todo momento a derecho y que no hay ningún conflicto de interés. Y más, esto queda más claro con el comunicado que la misma empresa ya dio el día de ayer, ¿no? Baker Hughes, donde dice que pues esta empresa no es propietaria de la casa, que era una casa propiedad de un antiguo trabajador y que pues no tiene nada que ver. Además, esa casa del trabajador, que es Shelley, se apellida, fue vendida 3 meses después de que él dejó de trabajar 3 meses después de que se dio el contrato y se fue a trabajar a otra empresa. Es decir, lo que el reportaje trata de hacer, es decir, no dice nada el reportaje, no especifica nada claramente, pero da a entender que hay conflicto de interés y que hay corrupción. Y eso es algo que no está pegado a la realidad y que revisando solamente algunos datos se puede demostrar lo contrario, como revisando el contrato, como viendo que trabajador, Kate Schilling, se fue a trabajar a otra empresa y que además cuando se dio el contrato, él estaba encargado de la parte de Canadá y no tenía ninguna relación con México, ¿no? Entonces, es absurdo lo que se ha elucubrado con ese reportaje, entre comillas, es absurdo que se quiera manchar a un gobierno entero y a una administración con elementos que no pasan la prueba de una información periodística y que lo único que tienen pues es elucubraciones y datos que están acomodados para que parezca algo que no es. Además, mi querido